Buenos días. Primero que nada quiero agradecer al séptimo coloquio El Títere y las Artes Escénicas por permitirme ser parte de este encuentro. Me siento muy honrada de compartir la mesa con el maestro Carlos y muy contenta también de ver este espacio tan hermoso que tiene todo que ver con el texto que les voy a leer a continuación. Bueno, vamos a comenzar. Voy a preguntar, pero está bien, sí se va a ver. A penique la sencilla y a dos la de color. De los teatros de medio penique al teatro en miniatura. Si algún día llego a estar en otro mundo que sea mejor, espero tener el tiempo suficiente como para no jugar con nada, sino con teatros de juguete. G.K. Chesterton. Hace algunos años me colé en la caja negra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Descendí la escalera de caracol a la que estaba acostumbrada, en la penumbra a la que estaba acostumbrada. A diferencia de mis experiencias anteriores, desde lejos pude distinguir una luz cenital que caía en una especie de mesa con un marco al frente. Todo era pequeñito y había juguetes. Luego llegó un gigante de manos enormes que comenzó a hablar sobre poetas, músicos y artistas plásticos. El actor y yo comenzamos una lucha, un estire y afloje. Él daba datos, mencionaba nombres, lugares, fechas, movimientos estéticos. Y yo me interesaba, me acomodaba en el asiento para ver mejor. Entendía poco de lo que pasaba. A decir verdad, no entendía nada. Pero de las enormes manos apareció como por arte de magia un muñequito de plástico que sumergió dentro de una cubeta. El gigante bañó al bebé. El sonido del agua y la tierna imagen terminaron por seducirme. Entré. Creo que hasta este momento no sé de quién habla Pablo cuando baña al bebé, y he visto Troca el Poderoso menos veces de las que quisiera, pero muchas veces. Desde ese momento Pablo Cueto se convirtió en mi ilusionista favorito. Cambiaba el agua de color, hacía explotar cosas, construía y destruía ante mis ojos. Troca el Poderoso es el ícono del teatro en miniatura en México. Durante la filmación de En dos dimensiones, A Penny Plain and Twopence Colored, documental en el que tuve la oportunidad de escabullirme entre los telones y teatrinos de 13 artistas del teatro de papel y preguntarles: ¿cuál fue la primera obra de teatro en miniatura que viste? Troca el Poderoso fue la única obra que se mencionó en más de una ocasión y la que describen con más asombro y admiración. Troca el Poderoso es el héroe de un programa infantil de radio realizado por Germán List Arzubide y musicalizado por Silvestre Revueltas a principios de 1930. Contiene cuentos sobre la enorme utilidad de las máquinas para el desarrollo del hombre y lecciones acerca del uso de herramientas. Aunque Revueltas y Arzubide tuvieron la idea de realizar un espectáculo de títeres, nunca pudieron llevarla a cabo. No fue sino hasta el 2003 que al ritmo de traca 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 matraca troca matraca troca máquina troca matraca tra puf, Pablo Cueto nos enamoró del teatro en miniatura. Años atrás, Pablo visitó a su padre en Inglaterra y en uno de esos recorridos por los fascinantes museos y tiendas de antigüedades de aquel país, Cueto se tropezó con los juguetitos que más tarde revolucionarían la escena mexicana, los teatros de juguete. El Museo de Juguetes de Pollock es una pequeña tienda en la calle Scala de Londres. Por fuera parece más una dulcería que una tienda de juguetes. Pablo cuenta que el local está lleno de juguetes antiguos, algunos de la Revolución Industrial, muñecos, camiones de hierro colado y casas de muñecas. El segundo piso está dedicado a teatrinos de juguete, recortes de papel, tarjetas, teatrinos en miniatura, el paraíso de los coleccionistas. Obsesionado por su descubrimiento, Pablo corrió a comprar libros sobre la historia del teatro de papel y regresó a México con el ímpetu de utilizar su nuevo hallazgo en el montaje que creaba junto a Hugo Iriart,
la mítica puesta en escena para Guignol, la repugnante historia de Clotario de Moniax. Rápidamente integró el teatro en miniatura en una pequeña maleta, donde Clotario seduce a Marcelina y la envuelve en interminables historias. Clotario viajó a Nueva York, al Festival de los Henson, donde la chispa encontró su catalizador. Teatro Tinglado de Pablo Cueto y Great Small Works de Trudy Cohen y John Bell colaboraron para la realización del primer laboratorio de teatro de papel en México. En 1998, 80 artistas se reunieron en el Museo de las Culturas Populares de Coyoacán. Entre papel, cartón, tela y pegamento, se generó uno de los más grandes acontecimientos para el teatro de papel en México. Del laboratorio nacieron compañías y puestas en escena. Trudy y John venían trabajando con el teatro de papel como forma de protesta contra los abusos del gobierno norteamericano. Hablaban sobre la guerra del Golfo y los impuestos excesivos a los artistas neoyorquinos. Todo en un pequeño escenario hecho con una caja de cartón, títeres de papel, periódico y linternas que compraban en mercados. El espectáculo Deborah as Usual y Living Newspaper es una serie de noticias hechas teatro donde contestan a las mentiras de los periódicos locales de Nueva York, con recortes de estos mismos periódicos. Una cachetada a la hipocresía e invasiones del gobierno norteamericano. Interesados por las técnicas accesibles e inmediatas de contar historias, Great Small Works quedó seducido por la inmediatez y originalidad del teatro de papel, además de que responde a la necesidad de ser barata y directa, con la facilidad de viajar y presentarse en las salas de las casas, llevando los títeres en una pequeña maleta. En resumen, Great Small Works define al teatro de juguete con 5 puntos fundamentales. Tiene un arco, es miniatura, está hecho de papel y lo más importante, puedes hacerlo tú mismo. Pero ¿qué pasó con el teatro de papel antes del laboratorio del 98? Los primeros atisbos del teatro de juguete en México se remontan al siglo XIX con las impresiones de los artistas plásticos José Guadalupe Posada y Antonio Vanegas Arroyo, quienes imprimieron pequeños cuadernillos con adaptaciones de cuentos infantiles y obras cómicas en pequeño formato. Sin embargo, en una entrevista realizada a Jorge Vanegas, bisnieto del célebre impresor, despejé la duda, o más bien la aumenté, de que además de los múltiples juegos de mesa, notas periodísticas y gacetas callejeras, la mancuerna de Arroyo y Posada no imprimieron teatros de papel con la tradicional forma inglesa. Esto hay que tomarlo con reservas. Sin embargo, los grabados de la imprenta Arroyo se asemejan al formato y popularidad de los teatrinos victorianos. Hace algún tiempo, en un convento medieval, el guía explicaba el lugar a los turistas y de pronto hizo la pregunta clara: ¿se imaginan ustedes viviendo en este lugar, deambulando por estas galerías y por estos pasillos? Terminó recomendando a los visitantes que siempre, ante cualquier circunstancia, cualquier estímulo, se hicieran esta pregunta. Este es el Londres de la primera mitad del siglo XIX, época de la Revolución Industrial, en la capital mundial del progreso, que promete un futuro de prosperidad y bienestar. Londres es el monstruo que devora comerciantes, artistas y constructores de todo tipo. Era base industrial y de fabricación. Miles de personas que viajan a pie por carreteras embarradas mirando con miedo la enorme ciudad que tienen delante. Peones mal pagados que construirán los ferrocarriles. Cito a A.N. Wilson. Los londinenses tenían la ambición no siempre cumplida de comer todos los días. Todos ellos querían, y muchos conseguían, ropa, calzado, porcelana, mantelerías, muebles, tabaco, tijeras de jardín, cubos para carbón, alfombras, relojes, tijeras, ungüentos, píldoras y pociones, colchones, bolsos de cuero, libros, cestos, carretillas, velas y apagavelas, muñecas, casas de muñecas, carruajes, patas de palo, gafas y los 1001 objetos con los que la población urbana llena su existencia. Se cierra la cita. Esta Inglaterra, este Londres que estoy tratando de evocar, es también la época del gran novelista inglés Charles Dickens.
En 1824, cuando tenía 12 años, Charles Dickens vivió en esta zona. Debido a las dificultades económicas de la familia, empezó a trabajar jornadas diarias de 10 horas en una fábrica de betún para calzado, ubicada cerca de la actual estación ferroviaria Charing Cross. Escuchamos cómo describe el escritor este ambiente laboral. El almacén de betún era el último edificio a la izquierda de la calle en las viejas escaleras. Era una casona vieja, extravagante, destartalada, por supuesto pegada al río y totalmente infestada de ratas. Sus alas entarimadas y sus podridos suelos y escalera, y las viejas ratas grises que hormigueaban los sótanos, y el sonido de sus chillidos y forcejeos que subían por la escalera a todas horas, y la suciedad y la podredumbre del lugar se alzan visibles ante mí como si estuviera allí de nuevo. Dickens captó Londres y lo hizo suyo. Londres no solo se estaba convirtiendo en la primera gran metrópoli del mundo, era la ciudad más grande y la más poderosa. Pero también era el Londres con superpoblación, que dio lugar a condiciones de vida espantosas, terribles congestiones de tráfico y propagación de enfermedades. Justo en esta época, la primera onda de un gran terremoto había desgarrado la ciudad. Las huellas de su paso eran visibles por todas partes, casas derribadas, calles levantadas y cortadas, profundas zanjas, montones de tierra y arcillas abandonados, edificios apuntalados por grandes vigas de madera. El ferrocarril y el alcantarillado fueron milagros de la ingeniería victoriana en Londres. El centro de la ciudad estaba repleto de gente, era caro y congestionado por el tráfico de caballerías. El nuevo paradigma capitalista dividió a la sociedad en dos grandes grupos, la burguesía y el proletariado. El arte y la cultura también se vieron afectados y la nueva clase burguesa abarrotó las salas de teatro, que crecieron en número y se redujeron en tamaño. Se integró la iluminación por medio de gas y se desarrolló todo tipo de maquinaria teatral. En medio de este oscuro y sucio Londres nació el teatro de papel. Afuera de los teatros se vendían unas hojas con grabados de actores y actrices de moda. Estas planillas se vendían al grito de "A penny plain and twopence colored", o "A penique la sencilla y a dos la de color". Algunas de estas planillas contenían también cambios de vestuarios y diferentes posturas de los personajes. William West, un impresor de la época, vio en estas estampas la posibilidad de aumentar su negocio, así que encargó a uno de los impresores, John Kilby Green, la primera producción de estampas a la que llamaron Juvenile Theatrical Print. Pronto, las estampillas se popularizaron hasta convertirse en uno de los juguetes con más éxito en Inglaterra. La mancuerna se separó y nació Toy Theatre y Juvenile Drama. La competencia entre las dos imprentas benefició al desarrollo de las planillas. Ahora, si Toy Theatre producía personajes y vestuarios, Juvenile Drama aumentaba escenografías y utilería. Pronto se pusieron a la venta escenarios, bastidores, personajes y libretos. Era un gusto caro. Un teatro completo costaba hasta 4 libras. Las planillas valían un penique en blanco y 2 en color. Gracias a la visión de Green, que generó una versión más austera de las impresiones, los ingleses de pocos recursos pudieron acceder a los teatritos de medio penique. Entre las obras más vendidas se encontraban Oliver Twist, El gato con botas, Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino y La bella durmiente. La familia de Green perpetuó la tradición de los teatros de papel hasta llegar a las manos de Benjamin Pollock, quien se hizo cargo de la imprenta para después convertirla en juguetería y museo. Gracias al artículo de Robert Louis Stevenson de 1884, A penny plain and twopence colored, que finalizaba invitando a los chicos y adultos a comprar en la juguetería de Pollock, el negocio despuntó. Casi 100 años después, Pablo Cueto quedó maravillado con la historia de este antiguo lugar y, como dijimos antes, regresó a México ansioso por compartir su descubrimiento. Inglaterra no fue la única que jugó con los teatros de papel. A ella se unieron España, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, entre otros países, donde las grandes editoriales fueron vitales para el desarrollo y divulgación de los teatros de juguete o de papel, como eran llamados en aquel entonces. Los teatrinos eran armados según la creatividad de cada jugador, al igual que la vestimenta o color de los personajes. También se podían adquirir piezas de utilería y complementos de las historias.
Los creadores del teatro de papel en Alemania aprovecharon las nuevas técnicas de impresión para producir diseños realistas en tercera dimensión que reflejaban las corrientes del teatro de aquel tiempo. Robert Louis Stevenson vivía fascinado por el teatro de juguete. Junto a Oscar Wilde, Ibsen, Jane Austen, Goethe, Picasso, Dickens, Orson Welles, Ingmar Bergman y Jacinto Benavente vivieron el romance del teatro de juguete. El versátil escritor Gilbert Chesterton escribe sobre los teatros de juguete. Yo mismo he intentado durante algún tiempo completar una obra de un pequeño teatro de juguete, la clase de teatro que solía llamarse Penny Play and Twopence Colored, salvo que en este caso yo mismo dibujé y coloreé las figuras y el escenario. Por tanto, me liberé de la degradante obligación de tener que pagar 1 o 2 peniques. Solo tuve que pagar un chelín por un pliego de buena cartulina y otro chelín por una caja de acuarelas defectuosas. El escenario en miniatura al que me refiero probablemente les resulte familiar a todos. No es sino una simple evolución del escenario que Skelt creó y Stevenson alabó. Se cierra la cita. Pero pese a que he trabajado mucho más arduamente en este teatro de juguete de lo que jamás lo he hecho al escribir alguna historia o artículo, no puedo terminarlo. La labor me parece demasiado pesada. Tengo que tomar pausas y encaminarme a ocupaciones más ligeras, como las biografías de los grandes hombres. Se cierra la cita. Aunque los teatros de juguete se extendieron por toda Europa con la invención del cine en 1895, el teatro en miniatura fue quedando en el olvido del público después de ser una de las más socorridas formas de divertimento. En la mitad del siglo XX, el teatro de papel recobró vida gracias al interés del director, actor y escenógrafo Edward Gordon Gray, quien echó mano del antiguo recurso de los modelos de teatro para esquematizar escenografías para el teatro de tamaño real. Gray involucró a los hermanos Yeats, que diseñaron y escribieron nuevas formas para teatro de juguete, renovación que se popularizó en los teatros europeos y norteamericanos. Durante los años 80 y 90, en los Estados Unidos, artistas como Jenny Geezer, Stuart Sherman, Paul Saloom, Dan Horlin, John Belch, Rudy Cohen, Stephen Kaplan y Mark Sussman realizaron sus propias investigaciones sobre el teatro de papel clásico, incorporando las nuevas técnicas de impresión y, por supuesto, el Internet. Retomaron recortes de periódicos y revistas, así como diversos objetos tridimensionales que revivieron la llama del teatro en miniatura. El nacimiento de las compañías especializadas en el teatro de papel y los festivales internacionales de coleccionistas han contribuido a la generación de puestas en escena e intercambios entre artistas de esta técnica que poco a poco se va abriendo brecha en las carteleras teatrales. Cuando hablamos del teatro de juguete, hablamos de un juguete nacido en las artes plásticas que se reveló y se escabulló en los escenarios. Hablamos del teatro de papel, juguete o miniatura, el mismo fenómeno con 3 nombres diferentes. Es conocido en Alemania como teatro de papel, en Inglaterra y Estados Unidos como teatro de juguete, y en México preferimos diferenciarlo por los materiales y dimensiones. ¿Hablamos del mismo fenómeno cuando nos referimos al teatro de papel, juguete y miniatura? Sí y no. El teatro en miniatura se ha convertido en una de las vertientes más importantes del arte titeril en México. Cada vez más son los artistas atraídos por la técnica, de cuyos inagotables recursos echan mano para el planteamiento de las propuestas escénicas. Su carácter lúdico le permite extenderse al teatro para niños y adultos. Ofrece una experiencia contemplativa con imágenes que nos deslumbran por la cantidad y belleza de los objetos que juegan en escena. Muchas gracias.